Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. Ya nuestro hermano Rogelio hizo ese saludo y de verdad yo lo reitero, nos da alegría, gozo poder verles, sobre todo en este día. Cada fin de mes, el último domingo del mes, se suspende la escuela dominical. Las hermanas de escuela dominical tienen una actividad, entre ellas de discipulado, de crecimiento, de preparación como equipo, como hermanas, para ese servicio que las hermanas hacen. Entonces, cada fin de mes estamos aquí, no solo el auditorio de cada domingo, sino hoy tenemos entre nosotros a todos nuestros niños y adolescentes de escuela dominical. También a ustedes les damos la bienvenida, nos da mucha alegría que puedan estar ustedes junto con sus familias. Que Dios nos ayude a los predicadores a poder compartir la palabra, que también sea entendible para ustedes. Que Dios nos ayude. Estamos llevando una serie temática acerca de la adoración. Hemos entendido que adorar no es solo cantar, tocar instrumentos, aplaudir, danzar. Hemos entendido que adorar incluye todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos los días, no solo un día. Todo es adoración, todo. Y hoy vamos a estar en una enseñanza que se titula primero adoradores, después obreros, después servidores. Si nos pones la diapositiva, Elías, por favor. No solo para los que predicamos es un reto transmitir hoy la enseñanza, habiendo niños de diferentes edades o adolescentes, niños, niñas de diferentes edades. También es un reto para cada familia, para cada padre y para cada madre. Es un reto y que debemos ser bien objetivos, bien entendidos, porque es claro que cuando todos estos niños, niñas que están aquí, ahorita en el auditorio, están allá en escuela dominical, es claro que las hermanas, hermanos, los servidores de escuela dominical les van a animar, les van a motivar a que sean muy dinámicos en su adoración, que aplaudan, que dancen. Es claro que varias de las alabanzas van a tener muchas dinámicas, muchas mímicas, porque a través también del lenguaje corporal expresamos lo que están diciendo nuestros labios. Y es un reto, decía, también para ustedes los padres, porque qué contradictorio es que en escuela dominical haya hermanos y hermanas que los estén animando a ellos a ser adoradores, a ser expresivos, a ser bien enfocados. Estás alabando a Dios, dale la gloria con todo tu corazón. Y es muy contradictorio que ustedes como padres no lo hagas. No seas ese padre que de verdad alabe a Dios con sus palmas, que de verdad alaba a Dios alzando sus manos y aún siendo entendidos de las letras o que la letra de los cantos está transmitiendo no solo la expresión de alguien más, sino que está transmitiendo mi propia expresión de adoración. Y qué contradictorio sería que queremos enseñarles allá a adorar, a alabar a Dios, a palmear, a danzar, y nosotros como adultos seamos todo lo contrario. ¿Están palmeando? Yo no palmeo. ¿Están diciendo expresiones de verdadera gloria a Dios? Yo actúo como si nada. Sería totalmente grotesco que si ahorita te pusiéramos en la pantalla el partido de fútbol llamado el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, que por cierto van goleando al Barcelona,
Le van a meter el séptimo gol y tú te levantes. ¡Eh! ¡Eh! Y hombre, te vuelves loco de alegría. Y estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió y derramó en la cruz toda su sangre por ti. Aleluya. Y que a pesar de nuestros pecados, tal y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, nos da vida. Yo no sea capaz ante una alabanza, al escuchar una verdad que es no solo real, genuina, sino que es eterna, que yo no sea capaz de gritar: aleluya, Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Que yo no sea capaz de expresar esa adoración. Sería grotesco que me emocione más por cuestiones tan terrenales y tan pasajeras como un partido, como un gol, gane quien gane. Sería grotesco. Y sería grotesco que nosotros, papá, mamá, familia, no les estemos enseñando a nuestros hijos a ser verdaderos adoradores del Señor. Entonces, a lo largo de estas enseñanzas se han estado hablando o exponiendo con claridad que todo parte de la salvación, que en el momento en el que viene esa gracia salvadora a nuestra vida, esa luz, esa llenura del Espíritu Santo, a partir de ahí empieza una relación con el Señor y a partir de ahí empieza una vida de adoración. A partir de ese momento. Ponos la siguiente diapositiva, por favor, hermano. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿El servicio o la adoración? Y cuando digo servicio, no solo me estoy refiriendo a lo que hacemos domingo a domingo, hermanos que pueden venir desde un día antes a arreglar este auditorio, barrerlo, acomodar sillas, hermanos que vienen y arreglan el patio, le dan una regadita, o hermanos que en este día conectan el equipo, nos ministran con la alabanza, o los hermanos que pueden estar en el equipo de transmisión, de sonido, de grabación, o las hermanas que están en la escuela dominical, o los predicadores, o hermanos y hermanas que están o en vigilancia o ayudándonos a acomodarnos en el auditorio. No solo me estoy refiriendo a eso como servicio, también todo lo que hacemos en el día a día, el esposo que se levanta y va a su trabajo, los jóvenes que salen y van o a áreas de trabajo o áreas educativas, académicas, o las hermanas que se quedan en casa y también hacen una gran cantidad de labores. Hay mucho servicio que hacer y claramente al momento que una persona se levanta o uno de nuestros niños se levanta, hay muchas cosas que hacer. Hay trabajo que hacer, hay servicio que hacer, pero ¿qué es lo más importante para Dios? Y pasa que muchos al levantarse tal vez no midieron bien su tiempo, o tal vez aunque pusieron a cierta hora el despertador y sonó, no nos levantamos, nos quedamos acostados más tiempo, y ya cuando nos levantamos ya no tenemos el mismo tiempo y hay que apurarse porque los trabajos no esperan, los compromisos no esperan, los horarios de la escuela no esperan. En fin, ¿qué es lo más importante para Dios? Y fíjense lo que dice ahí: muchos cristianos creen que trabajar, que servir muchos cristianos creen que servir mucho a Dios o hacer mucho este trabajo es lo más importante. No tuve tiempo para estudiar mi Biblia, no tuve tiempo para leerla, no me dio el tiempo para meditarla, no tuve el tiempo para orar, no tuve el tiempo
para estar ahí en lo privado, meditando un momento lo que la palabra me dice. No, 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 el tiempo ya no da. Y consideramos, no, pero voy a servir a Dios si me pongo a hacer a tiempo mis quehaceres. Voy a servir a Dios si llego a tiempo a mis clases y paso con excelencia mis materias y mis semestres. Voy a servir a Dios si traigo lo suficiente para que la familia tenga, para que los hijos se vistan bien, para que la esposa esté en casa. Y yo puedo pensar que el trabajo, que el servicio es lo más importante. Y también tenemos que ser bastante analíticos con todos los que estamos aquí al frente. Sea predicando, sea tocando, sea ministrando. Puede ser que cualquiera de los que estemos aquí al frente descuidemos nuestro tiempo de comunión con Dios, de verdadera devoción en la lectura de la palabra, de verdadera consagración en apartarnos en tiempo para orar, para estar siendo ministrados por Dios. Y yo puedo pensar que esto es más importante, que yo esté aquí al frente. Lo otro no es tan importante. Y yo puedo pensar que este trabajo, este servicio es lo más importante. Vayamos es un pasaje que hemos estado usando, a Juan capítulo 4, verso 23 y 24. Es el pasaje cuando el Señor Jesucristo está con esta mujer samaritana. El Señor Jesucristo es un pasaje, o este capítulo 4 del Evangelio de Juan, es un pasaje donde se puede apreciar bastante la humanidad de Jesús. Isaac, qué gusto verte. Denise, qué gusto verlos. Este capítulo 4 decía, es un pasaje que muestra la humanidad de Jesús totalmente. Él va en ese ministerio de obediencia, trayendo el evangelio, trayendo la gracia, y le era necesario pasar por un lugar llamado Samaria. Y si usted es alguien que es nuevo en la Biblia, si usted es alguien que apenas se está acercando a las reuniones, a la predicación, bueno, tú tal vez no sabes, por lo mismo de que eres alguien nuevo, que la Escritura claramente nos dice que entre ese pueblo llamado Samaria o sus habitantes llamados samaritanos, había un gran problema, una gran distancia entre los samaritanos y los judíos. Y era algo de cientos de años atrás. Tenía más de 500 años estas diferencias, estas luchas, estas separaciones. Pero el punto es que los judíos no hablaban con samaritanos. Los judíos, cuando iban a ciertas comunidades que en línea recta tenían que atravesar por una comunidad samaritana, preferían dar la vuelta para no atravesar Samaria. Y bueno, no te estoy hablando de nada nuevo. Hay muchos de nosotros que no conocemos de esos problemas entre judíos y samaritanos, pero sí conocemos de problemas con otras personas. Y a veces nuestras diferencias son ahí en la misma familia, en la misma casa. Y a veces hasta sentados en la mesa. Yo tengo, si soy la esposa y tengo problema con el esposo, y a lo mejor a la hora de estar comiendo, el esposo tiene ahí cerca el salero, pero como judíos y samaritanos no nos llevamos. En lugar de que yo le pida a mi samaritano esposo el salero, le digo a mi hija que está hasta el otro lado, pásame la sal. Y la hija abre los ojos y pues si la tiene más cerca mi papá. Pero como judíos y samaritanos no nos llevamos. No. Se me seca la lengua si yo le pido el favor que me pase la sal. Y así es un ejemplo. Bueno, judíos y samaritanos tenían un gran problema de cientos de años atrás, pero justamente la Escritura dice que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido.
que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y todas esas divisiones, pleitos entre nosotros como familia, con vecinos o en el trabajo con compañeros o otro tipo de situaciones, el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y el Señor pasó por Samaria y se cansó. Y los discípulos fueron a buscar alimento y Él se sentó ahí a un lado de un pozo. Y una mujer muy pecadora, una mujer que en la vida, la Escritura no nos dice si tenía 20 años, si tenía 30 años, si tenía 40 años. La Escritura no nos dice la edad que ella tenía, pero lo que sí nos dice la Escritura era que era muy pecadora y que había tenido 5 maridos, 5 divorcios, pero ahora vivía en franco libertinaje, en franca inmoralidad o en escandalosa inmoralidad, porque con el que vivía no era su marido. Y empieza una plática el Señor Jesús con ella. Y qué hermoso es el Señor Jesús, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que pasa en la vida de todo pecador. Todos somos la mujer samaritana. Todos creemos que sabemos dónde está la felicidad. Todos creemos que sabemos qué es lo que necesitamos. Y vamos y nos atascamos de las aguas de esos pozos, pero son llenos de inmundicia, son llenos de egoísmo, son llenos de maldad. E igual que la samaritana, acabamos peor de como habíamos empezado. Y ahí está Jesús hablando con ella, tratando con ella, hasta que llegaron al tema que le interesaba al Señor Jesucristo. Y cuando le tocó el tema espiritual, fíjate qué interesante es esto. Cuando llegaron al tema espiritual, a pesar de que era una mujer no solo repudiada por los judíos, era repudiada por su propia comunidad samaritana. Una mujer endurecida, una mujer engañada, una mujer desgastada, tenía necesidad espiritual. Y el tema espiritual despertó inmediatamente el interés en ella. Y que cuando el Señor Jesucristo le dijo cuál era su condición, ella se sorprendió. La semana pasada hablaba con una hermana que me repitió un testimonio que he escuchado muchas veces, pero no voy a decir lo que he escuchado, voy a decir lo que he vivido desde la primera vez que Dios me trajo a esta iglesia. La primera vez que Dios me trajo a esta iglesia y estaba yo en esa silla, yo oía cómo el predicador tomaba el pasaje, cómo lo compartía, y yo volteaba y miraba a mi esposa. Y seguía el predicador bien, con mucha énfasis predicando, y yo oía lo que él decía y volvía y miraba a mi esposa. Y yo decía, seguro mi esposa le dijo, seguro mi esposa le comentó los agarrones que nos dimos. Seguro mi esposa en la mañana le llamó y le dijo todo lo que nos pasó en la semana. Y yo volteaba y miraba a mi esposa, y mi esposa bien metida escuchando la prédica. Y yo quería que me mirara, yo quería que me viera para decirle, ¿tú fuiste, verdad? ¿Tú le dijiste? No, nunca. Es que el Señor Jesús conoce el corazón de todos los hombres, es lo que dice el Evangelio de Juan. Es que el Señor Jesús no necesita que haya alguien que vaya y le diga, te vengo a decir cómo anda el Alex, te voy a decir todo lo que hizo el Alex en la semana. El Señor Jesús no necesita. Él conoce el corazón de todos. Y lo que decía nuestro hermano Rogelio hace un momento es que la palabra de Dios es vida. ¿Y por qué piensas que al predicador le dijeron de tu vida? ¿Y por qué piensas que al predicador le dijeron de tu familia? Nadie le dijo. Es la palabra de Dios que te está hablando a ti. Y después que la samaritana pasó también por esa experiencia que pasamos todos, ¿quién le dijo al Señor mi vida? Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y empezó a tratar el tema espiritual con ella. Ahora sí, vamos al verso 23, va a estar en la diapositiva, pero yo como siempre le voy a animar que ustedes lo sigan en su Biblia. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer todos juntos en voz alta estos dos versículos. Yo te voy a pedir a ti, papá, que le acerques la Biblia a tu niño, a tu niña, y que usted, junto con su niño o su niña, lea en voz alta el texto bíblico del día de hoy. Bendito sea Dios que estamos hoy con familias.
No todos, pero la mayoría sí. Entonces, todos juntos como familias vamos a leer versos 23 y 24 de el capítulo 4 de Juan. Todos juntos dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. ¿Por qué no me ayudas, papá, mamá, a orar que Dios hoy bendiga a tus hijos? ¿Por qué todos los que hoy no están en nuestra familia y que quisiéramos que estuviera en nuestra familia, por qué no oramos y le decimos: Señor, ayúdame para que pronto mi familia también esté aquí? Porque Dios busca verdaderos adoradores. Porque a Dios le es importante la adoración, no la fingida, no la de costumbre, no la de ciertas maneras, sino la adoración que es en espíritu y en verdad. Padre, aquí estamos, una iglesia sencilla, formada por familias, pero no estamos todos completos. Apelamos a tu gracia, tu misericordia, tu bondad, como la que tuviste con la samaritana, para irla a buscar allá donde ella estaba. Tu luz, que a pesar del pecado que la ataba, la ceguera que la rodeaba, tu luz resplandeció y la guió a la salvación. Padre, hoy rogamos no solo por las familias que estamos aquí, sino también por las familias que no están aquí. Que brille tu luz primero en nuestras vidas. Que tu palabra ponga orden en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y de verdad, que sea tu espíritu el que nos transforme en verdaderos adoradores, antes que en servidores. Y Señor, si hemos equivocado el camino y le hemos dado más valor al trabajo, a la actividad, que a estar en tu presencia como genuinos adoradores que te aman, que anhelan estar contigo, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a ser entendidos de este principio y transfórmanos. Transfórmanos, porque queremos adorarte en espíritu y en verdad. Bendice a nuestros niños que hoy están con nosotros. Sigue bendiciendo sus corazones a través de Escuela Dominical, pero sobre todo bendícelos más a través de sus familias. Gracias, Señor, confiamos en ti y nos ponemos en tus manos. Bendito Jesús. Amén. Amén. Por favor, siéntense. Siguiente diapositiva, si nos las pones, Elías, por favor. Vamos a ver de este texto. Como ya les he dicho, estamos en una, gracias Elías, en una predicación temática, y hay diferencias entre una predicación temática y una predicación expositiva y secuencial de algún pasaje. Entonces, en algún momento vamos a ver diferentes pasajes, pero todos están conectados con el tema adoración y una verdadera adoración. Bien, entonces en este texto que ya leímos del Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, vemos con toda claridad que el Padre busca adoradores antes que servidores. Entonces, para todos esos hermanos que en la mañana al despertarse tienen que decidir a qué le dedico los primeros momentos de mi día, a correr y arreglarme para ir a trabajar y hacer las actividades que me tocan,
como hijo de familia, como estudiante, como jefe de familia, papá, tengo que ir a trabajar, como ama de casa, tengo que levantarme pronto, a estar preparando desayunos, atendiendo a la familia que tiene que salir a cierta hora. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿La adoración a Dios, pasar tiempo con Él, o el servicio? Dejemos que otros pasajes nos vayan empezando a encaminar hacia esa verdad que está en todo lo largo y ancho de la Escritura. Te invito a que me acompañes al libro de Éxodo capítulo 3, verso número 5. Es el momento cuando Dios empieza a tratar con un varón llamado Moisés. Pero fíjese lo que dice este texto acerca de Moisés. Es claro que Dios le iba a hacer un llamado a Moisés, es claro que Dios lo iba a mandar como su líder, como su profeta, como su mensajero, pero fíjate cómo resalta ese momento. Dice Éxodo capítulo 3, verso 5, y dijo, está hablando Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, antes de que Dios le diera a Moisés la comisión, sé mi siervo, sé mi mensajero, ve a trabajar durante todo este tiempo con este pueblo, antes de todo eso, lo primero que Dios le enseñó a Moisés es a ser un adorador, estar ante su presencia, entender el carácter de Dios. Y algo que claramente este pasaje nos muestra es la santidad de Dios. Y que por muy buena intención que tenga toda persona de acercarse a Dios, muy buena intención que tenga, debe entender que hay una gran diferencia entre nuestra condición y la condición de santidad de Dios. Entonces, cuando yo aparto tiempo, hago el esfuerzo de pararme más temprano, apartar ese tiempo para alimentarme de la palabra, para estar ahí en oración, en meditación. Lo que va a hacer Dios a través de su palabra es ministrarnos su carácter, ministrarnos sus mandamientos y entender, tener en claro con quién yo me estoy relacionando. Y recuerda, toda persona antes que ser un obrero, antes que ser un enviado, primero tiene que conocer el carácter de Dios, tiene que relacionarse con Él. Algo muy sencillo. Estamos empezando en un pasaje donde te diría la teología es muy sencilla. Lo primero que Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado. El lugar donde tú estás, porque ahí estaba la presencia de Él, la presencia del Dios Todopoderoso, era un lugar santo. Pero, ¿qué implica el calzado? Cuando profundizamos en la teología y en los símbolos, porque en la Biblia hay ciertos pasajes que tienen símbolos. Cuando hablamos del calzado, indica mis caminos, las cosas que yo hago, las cosas a las que yo me dedico. Entonces está hablando de todas aquellas actividades que es mi día a día, es mi camino, es mi labor. Es a lo que yo estoy, diríamos, desde hace mucho tiempo ocupado o dedicado. Ama de casa, todos los días me tengo que levantar a tal hora. Si yo no me levanto, los hijos no se levantan. Si yo no le prendo a la estufa, el esposo no le va a prender a la estufa. Si yo no pongo ahí el topper con el lonche, se van sin un lonche. Hay muchas cosas que hacer, eso lo tengo claro. Lo mismo diría el estudiante si él no se presenta a la clase. Lo mismo diría el trabajador, el obrero, si no llega a su negocio, si no llega a la empresa o no llega al negocio. ¿Quién lo va a abrir? Sí, hay muchas cosas que hacer. Pero lo primero que debe hacer toda persona, y nos los muestra un pasaje tan sencillo como este, es entender que estamos ante un Dios santo y que necesitamos despojarnos de esos caminos, de esas prisas, de esas urgencias, y dedicarle tiempo a Dios. Brinquemos al otro pasaje, vayamos ahora muchos años y sucesos adelante, hasta el libro de Isaías, por favor, ahí en el capítulo 6, y veamos cómo trata Dios a este varón, profeta,
llamado Isaías. Capítulo 6, verso 3 dice así. Se nos está describiendo esa visión que tiene Isaías y dice en el verso 3, y el uno al otro, es decir, estos seres celestiales, el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué era lo que decían? ¿Por qué 3 veces santo? Porque hemos dicho que en la teología la Biblia no repite. La Biblia no repite, la Biblia enfatiza, reitera. Y estamos hablando de una cultura que es diferente a la nuestra. Cuando usted prueba algo que está muy sabroso, pero la palabra sabroso se queda chiquita, hacemos una exageración. Esto está sabrosísimo. Allá de Argentina, cuando algo les gusta, dicen, eso está buenísimo, buenísimo. Ya, yo nunca lo voy a decir con el acento que ellos tienen, no. Es espectacular oír a un argentino con ese acento decirte algo que le agrada mucho. Está buenísimo. ¿Ok? Se nos está hablando de esa santidad de Dios, pero una sola palabra se queda corto ante la magnitud de la santidad de Dios. De tal manera que Isaías, al ver esa santidad de Dios, o al estar esos seres celestiales, están expresando esa santidad de Dios y la están reiterando, santo, santo, santo. Y está hablando que esa magnitud de la santidad de Dios es enorme. Y lo primero que está entendiendo Isaías es, estoy ante un Dios santo, ante un Dios todopoderoso. Y estaba Dios a punto de hacer un llamado para enviar a Isaías, pero antes de que Isaías fuera enviado, porque más adelante Dios hace la pregunta y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías es el primero que levanta la voz y dice, heme aquí, Señor. Pero antes de que viniera ese llamado, primero Dios le permitió a Isaías que viera esa gloria, que viera esa grandeza, que viera esa majestuosidad de Dios. Isaías además pudo ver a esos seres celestiales, la manera en la que ellos le están rindiendo tributo a Dios, la manera en la que ellos lo están expresando. Cuando tú expresas la santidad de Dios, ¿cómo lo dices? A lo mejor como ahorita. Haz que Dios es santo, pero a lo mejor lo estoy diciendo de una manera tan mecánica, de una manera tan simple, que realmente no está reflejando adoración. Es muy diferente cuando una persona a esas palabras le pone verdadero amor, le pone verdadero devoción, entrega. ¿Cómo nosotros le diríamos a Dios? Es que eres santo, es que eres maravilloso, Señor, es que eres único. Cada uno de nosotros tendría que valorarse. ¿Qué expresa mi voz? ¿Qué expresa mi voz o mi corazón cuando yo digo la palabra santo? ¿Realmente significa algo? Ha habido momentos, varios momentos, estando en oración con los hermanos, de verdad da temor abrir los ojos. Es palpable la presencia de Dios. Me ha tocado estar en reuniones de iglesia donde se han estado compartiendo palabra de Dios o mensajes de Dios muy particulares, que puede terminar el mensaje y el auditorio se queda totalmente sentado. En silencio nos quedamos todos. Hay un temor hasta de moverse, porque es tan palpable la presencia de Dios. Seguramente al hermano Ezequiel le habrá tocado en diferentes ocasiones, al estar orando por enfermos, que es tan palpable la presencia de Dios, que hay una certeza de lo que Dios va a hacer con el enfermo. Una de las experiencias que a mí más ha dejado huella en mi vida fue la ocasión que estábamos hablando por un joven que había atentado contra su vida, se había querido suicidar. Nos pidieron que lo visitáramos, llegamos a su casa, estuvimos hablando con él, entendiendo su problemática.
Y en ese momento dijimos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que te ayude. Tú necesitas la ayuda de Dios. Y él dijo, sí, vamos a orar. Y empezamos a orar. Ahí estaban sus padres, su familia, él, un servidor. Estábamos orando. Y él empezó a hacer ruidos muy extraños, gruñidos. Y era claro lo que estaba pasando en el interior de ese joven. Había demonios adentro de él. Uno puede sentir muchas cosas porque uno es humano, uno también es carne. Pero yo cuando empecé a escuchar esos gruñidos, ¿sabe? De verdad se lo digo con humildad, no por estar diciendo el testimonio para la aplicación, lo digo con genuina humildad. Yo me empecé a gozar. Yo me empecé a llenar de alegría. Y seguíamos orando y cada vez las expresiones de ese espíritu inmundo eran más fuertes. Y yo seguía gritando de alegría, diciéndole a Dios, Señor, gloria, aleluya, Señor, bendito sea tu nombre, Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque yo en mi mente decía, es que si este demonio se está manifestando y se está revelando, es porque ese demonio sabe lo que Jesús le va a hacer. Y lo que Jesús le va a hacer es que lo va a sacar de ahí. Y así fue. Cuando ese joven reaccionó, cuando ese joven estaba otra vuelta en sus 5 sentidos, dice, yo sentí que algo salió de mí. Le dije, efectivamente, algo salió de ti. Y no lo hizo el hombre, no lo hicieron nuestras oraciones. ¿Sabe quién lo hizo? Él, porque Él es santo. Él es santo. Él es santo. Y tenemos que aprender a estar en su presencia. Ay, la gloria. Tenemos que aprender a estar en su presencia. Tenemos que aprender a ser adoradores antes que ser servidores. Lo aprendió Moisés antes de ser el mensajero. Primero quitó sus calzados, primero aprendió a adorar a Dios. Lo aprendió Isaías antes que ser el profeta de Dios ante un pueblo de labios inmundos. Él tenía primero que aprender a estar en esa bendita comunión con el Señor. Ponnos la siguiente, por favor. Fíjate lo que dice esta reflexión. Un músico que toca sin afinar puede sonar muy fuerte. O sea, yo podría agarrar el violín, pero yo no sé tocar esto. No te lo voy a lastimar, Gigi. Yo no lo sé tocar. Y yo podría agarrar y le doy con harta enjundia, pero yo no lo sé tocar. Y lejos yo de lo que estoy haciendo que ayude a otros a entrar en ese gozo y en esa adoración, yo voy a desentonar. Y es lo que dice la diapositiva, un músico que toca sin afinar, sin entrar en concordia con los demás, en coordinación, en qué tiempo va a tocar, qué notas va a tocar, en qué momento lo va a hacer a un mayor volumen, en qué momento lo va a hacer a un menor volumen. Si yo nada más lo agarro y yo me pongo y le doy, lo puedo hacer muy fuerte, pero no lo voy a hacer bien. Y sabe, eso es lo mismo cuando yo no busco tener esa comunión con Dios, cuando yo no busco estar en una adoración íntima con el Señor. Yo voy a ser alguien que lo único que voy a estar haciendo es ruido. Así es el servicio sin adoración. Actividad, fíjate, me gustó mucho cómo lo decía, actividad sin armonía con Dios. Así soy yo cuando me voy a mi trabajo y no estuve en comunión con Dios. Voy a partirme el lomo trabajando. El ama de casa se va a partir el lomo en la casa. Los muchachos se van a quemar el coco allá en la escuela o en sus trabajos. Pero es puro ruido, porque no lo estoy haciendo en armonía con Dios. Estoy en disintonía o fuera de tono con el Señor. Ruido. Y puede ser que algunos de nuestros niños vengan aquí este día o allá con las hermanas en dominical y no palmean, y no danzan, y no gritan aleluya, porque yo no se los he enseñado cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad. Yo no les he mostrado lo que es la verdadera adoración. ¿Está habiendo ruido en tu vida?
¿Te estás cansando mucho en las cosas que estás haciendo? El ruido, el ruido, el ruido. Estamos haciendo ruido. Cuando Dios le habla al profeta Samuel, lamentablemente hubo alguien, esto que te acabo de decir, estar en discordia con Dios, fuera de tono con Dios, te lo quiero ilustrar en la vida del primer rey del pueblo de Israel, o del pueblo de Israel. Se llamó Saúl. Que Dios le dio claridad, Dios le dio mandamientos, pero lejos él de entrar en esa adoración y en esa obediencia, él empezó a agarrar su ritmo, él empezó a agarrar su propia línea, y pronto a través del profeta Dios le dijo: locamente has actuado, y fue desechado. Y Dios le habla al profeta Samuel y le dice: ve a la casa de ¿quién? No, el que iba a ser rey. A la casa, no era su casa porque él era hijo todavía, a la casa de Isaí. O sea, Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí. Y ahí yo te mostraré a quién te pondré por rey, o al pueblo. Y llega, y no, hombre, ve una escultura de hombre, un energúmeno de hombre. ¡Oh, qué tamaño, qué fortaleza! Y Samuel dice: este es. ¿Y qué le dijo Dios? No, tráeme a tu otro hijo. Y Samuel nuevamente ve algunas características y Dios le dice: no. Y pasa uno, no. Y pasa otro, no. Y pasa otro, no. Y pasa otro, no. Y de repente pareciera que era el último y no. Ay, diría Samuel, me la pusieron difícil. Oye, ¿no tienes otro hijo por ahí? ¿De casualidad no te queda todavía uno? Ah, el chivero, no, perdón, el borreguero. Ah, sí, me queda uno. Pues mándale traer. Y tal vez cuando David lo ve, no veía esas características para un líder, para un rey. Pero ¿sabes qué le dijo Dios? Que él no ve lo de afuera. Dios no está ocupado viendo cuántas horas extras trabajas. Dios no está ocupado viendo cuántas veces has lavado ese plato o has trapeado ese piso. No porque no sea importante. ¿Sabes qué es lo que Dios está viendo? El corazón. ¿Qué es el Cardex, Josué? Cardex. Gracias, maestro. Aquí tengo muchos alumnos de excelencia. Muchos. Dios nos ha bendecido mucho. Pero Dios no está viendo tu Cardex. Dios está viendo tu cardio. Corazón. Corazón. Dios está viendo tu corazón. No salgas mañana y digas: ese que el profe dijo que ya no importa el Cardex, voy a reprobar todas las materias. No seas mañoso. Yo no dije eso. No es lo más importante. Dios ve el corazón porque Dios quiere que estemos en armonía con Él. Siguiente diapositiva. Pasemos al siguiente punto, al punto 2. Ya vimos uno. Dios no busca obreros, Dios busca adoradores. Lo vimos en la vida de Moisés, lo vimos en la vida del profeta Isaías, lo vemos también en la vida de David. Dios no veía lo que él iba a hacer, sino lo que Dios veía era su corazón. Y tanto resalta esto que la Biblia siempre nos va a enfatizar muchas veces que David tuvo un corazón perfecto para con Dios. Y eso no quiere decir que su vida haya sido perfecta, sino que él siempre buscó estar en esa comunión de adoración con Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha actividad? Hacemos muchas cosas, se produce cansancio. Y en algún momento ese cansancio puede llevar a renunciar, a decir: ya no voy a hacer nada. Antes yo hacía esto, yo ponía aquí, yo iba allá, yo traía aquí, yo llevaba allá. Se acabó.
porque lo estabas haciendo en tus propias fuerzas y no a través de una relación de adoración. Y un ejemplo que diría yo es bastante representativo de esto es en el Evangelio de Lucas, si me acompañas, en el capítulo 10, es la historia de dos hermanas muy conocidas, una se llamaba Marta, la otra se llamaba María, una andaba en ese intenso ritmo de actividad, de quehaceres, de cosas que hacía justamente por Jesús, por sus discípulos, por su iglesia, lo podemos decir. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 41 y 42. Fíjese lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Marta, Marta, afanada y ¿qué? Turbada. Estás con muchas cosas. Verso 42. Fíjense el énfasis que pone el verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Y cuál es? Adorar de verdad. Estar en esa relación íntima de adoración. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Y qué dice? Y María ha escogido la buena parte. Y además el Señor da ahí una aseveración contundente. Además, la cual no le será quitada. ¿Qué nos enseña este pasaje? Ponnos la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Ahorita regresamos para ver el... Quiero ir a la aplicación. ¿Qué nos enseña esta verdad que se dio en esta familia, donde llega el Señor Jesucristo con sus discípulos? Sabemos que el grupo que seguía al Señor Jesucristo no era solamente los 12 apóstoles, sabemos que había también algunas mujeres que les acompañaban, pero además había otro grupo de discípulos. Era un contingente grande. Así fueran 20, hermano, ya con 20 nos estamos volviendo locos en cualquiera de las casas. ¿Cómo hacemos para darle hospedaje a 20 gentes? ¿Cómo hacemos para darle atención a 20 personas, no? Los 70 cases, no hombre, casi una congregación como esta. Entonces, el día de hoy, no solo lo veamos por ministerios en la iglesia, ministerios como puede ser escuela dominical o otros ministerios que están saliendo a predicar, a servir, actividades que se pueden hacer en los grupos de jóvenes. No solo lo veamos así, veámoslo también a las familias. Hay familias que están llenos de esfuerzo, llenos de trabajo, mucha actividad, muchas cosas que hacer. Atiende esto, lleva al otro, arregla acá, tú te encargas de eso, a ustedes les toca aquello, ustedes lleven esto. Hay mucha actividad en las familias, mucha, pero no está la presencia de Dios. No está la presencia de Dios. Y claro, las personas, dice claramente la palabra que lo que es nacido de carne se corrompe. Lo que hacemos en nuestras propias fuerzas pronto se cansa, pronto pierde interés. El esposo que estaba trabajando para la familia pronto se cansa y piensa, yo también tengo derechos. La esposa que está en casa y continuamente se le carga más el trabajo porque somos desordenados como personas. Habemos personas que no somos capaces de tomar el plato, el vaso de la mesa y llevarlo al fregadero. Hay personas que no somos capaces de eso. Hay personas que nuestra ropa la vamos dejando en la sala, dejé los calcetines, aquí en el patio dejé los zapatos, ya me bañé y la toalla la aventé por allá en una silla. Hay personas que nos gusta andar aventando cosas. Y claro, llega el momento en que la esposa o mamá, ¿qué no piensan en mí? ¿Qué no se dan cuenta que yo también me canso? Y en algunas ocasiones, tal vez ahí hay un canasto o hay un área donde se pone esa ropa ya usada. Y mamá dice, ¿sabes para qué es esto?
¿Sabes para qué te lo pongo aquí? Y aunque nos lo dicen 100 veces seguimos dejando las chanclas ahí en la sala. Porque somos desordenados. Pero cuando eso lo estoy haciendo en mis fuerzas, cansa, nos molesta, nos irrita. Al joven que le están insiste y insiste y insiste, arregla tu cuarto, haz un quehacer, arregla el otro. Cuando es en la carne, produce un desgaste. Fíjese que la diapositiva, a lo mejor usted no lo distingue, pero ese circulito que está ahí arriba es un espejo para que nos miremos y podamos reconocer, ¿es lo que está pasando en mi vida? Yo ya me cansé, yo ya me harté. Eso indicaría que te has alejado de la presencia de tu Señor. Has dejado de tener esa comunión que te renueve, esa comunión que te fortalezca, esa comunión que te vuelva a enfocar, a tener claridad y sobre todo a no hacerlo en nuestras propias fuerzas. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿por qué te separas de tu Señor? Si hay que levantarse a atender al marido, hay que levantarse a atender a los hijos, se tienen que ir en cierto horario a la escuela. Los jóvenes, hay que levantarse, preparar las cosas, salir, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, lo que quieras. Sí, pero primero tienes que aprender a estar en esa presencia. Primero, Dios quiere adoradores antes que servidores, antes que obreros. Por eso el esposo, su corazón se llena de egoísmo y el esposo piensa que hay otro lugar mejor que su hogar. O el esposo puede pensar que puede hacer una ruta alterna y en lugar de ir directo a su hogar va a buscar hacer otras escalas, va a ir con unos amigos acá o va a ir a este otro lugar, porque lo está haciendo en sus fuerzas. Cuando la palabra nos marca con esa contundencia que separados del Señor nada podemos. Hasta aquí hemos avanzado y hemos, con la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hemos mostrado que antes de ser yo un obrero, antes de yo ser un servidor de Dios como sea, como pastor, como predicador, como esposo, como esposa, como hijo creyente, como joven creyente, antes de yo ser un servidor, primero tengo que ser un adorador. Tengo que aprender a quitarme el calzado de mis pies. Tengo que ser como Isaías, aprender a estar en la presencia de Él y entender, es que Dios es santo, es que Dios es santo, es que Dios es santo. No entrar en esos activismos como lo estaba Marta. Y ella podía levantar las manos y decir, estoy haciendo todo esto para el Señor, pero sin tener comunión con Él. He trabajado 20 años para el Señor, pero si no he tenido esa comunión con Él, fue mis fuerzas, fue mi carne. Y como decía hace rato a uno de nuestros jóvenes, y yo agradezco mucho a Dios, es de darle gracias a Dios que tengamos entre nuestros hijos jóvenes, jovencitas de excelencia académica. Pero cuando Él venga, cuando los cielos anuncien que Él viene, no vamos a salir con nuestros títulos universitarios. No vamos a ir a Él con nuestras cédulas profesionales. No vamos a ir a Él con nuestro Cardex, mostrándole nuestras calificaciones de excelencia. Él va a ver nuestro corazón. Y eso es lo más importante. Vayamos al último punto, estamos entrando a la parte final. ¿Cuál es la adoración auténtica?
La adoración auténtica brota de una obediencia verdadera. Y vamos al pasaje. Dijimos que no estamos en una predicación expositiva, secuencial, sino estamos en una predicación temática. Y vamos a este pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Uri, me da mucho gusto verte, Uri. Mucho. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Versos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, siéntense. Un salmo dice: ¿por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? ¿Por qué estás en esas luchas y en esas turbulencias? Y la misma persona le está diciendo a su alma, a su mente, que él aún ha de alabar a Dios. ¿Sabe? Es bueno cuando vemos que estamos entrando en ese cansancio, en ese desgaste, cuando vemos que me cuesta estar en esa presencia de Dios, cuando tomo mi Biblia y me cuesta tanto trabajo concentrarme para poder leerla. Cuando estoy en ese tiempo de comunión y me viene al momento, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer el otro, y en mi mente está más la agenda de actividades que estarme yo gozando de que la palabra me esté revelando a Dios. Es un buen momento para uno centrarse en la mente y decirle: ¿por qué te abates? ¿Por qué te conflictúas? ¿Por qué te perturbas? Y es bueno empezarle uno mismo a su propia mente a predicar, algo como lo que hicimos hace rato. Yo recordar a ese joven cómo Dios obró en su poder para sacar ese espíritu inmundo, es una forma de predicarme a mí mismo y reconocer que hay un mundo espiritual, que hay un mundo lleno de demonios, que hay un mundo de maldad, ante el cual ninguno de nosotros tiene la más mínima idea de su magnitud, de su alcance, y que en algún momento, por la gracia de Dios, podemos ver alguna manifestación, pero que cualquier fuerza o habilidad que tengamos, nada puede contra un demonio, nada. Y eso nos debe de llevar en humildad a entender cuánto yo necesito estar en la presencia de Dios. La semana platicaba yo con un hermano, nos vimos. El pretexto era que íbamos a tomar un café, pero no tomamos café. Pero nos dio la oportunidad de poder hablar, de poder enfocar las cosas en base al reino de Dios. Y eso ayuda tanto, eso bendice tanto. Estoy presentando mi vida en ese sacrificio vivo. Es que me tengo que levantar más temprano. ¿Lo estoy haciendo con alegría? Es que me cuesta concentrarme, pero es parte de mi adoración. Tengo que aprender a ser alguien que esté con esa intención de estar adorando y alimentándose de esa palabra y de esa presencia de Dios. Dice la diapositiva que cuando el corazón está rendido, el servicio fluye naturalmente. Y eso es cierto. Cuando hay un corazón que está agradecido al Señor,
no le pesa nada lo que tenga que hacer adorando a su Señor. Levantarse más temprano, esforzarse más, insistir, no le va a pesar. No le va a pesar porque su corazón está entregado a su Señor. Un libro que leí hace mucho tiempo, ya tiene algo que no lo he leído y necesito volverlo a leer, donde está el testimonio de este predicador llamado David Brainerd, o Brainerd, no sé si lo estoy pronunciando bien. Él fue un joven que se fue a predicar a una tribu salvaje allá de Estados Unidos, si no me equivoco, los Pieles Rojas. Muy salvajes, muy salvajes, muy antagónicos ellos con el evangelio, entre ellos mismos hacia el misionero. La misma población cristiana no veía bien a David Brainerd, que se fue a predicarle a los salvajes indios. Era despreciado también por cierta parte de esa comunidad cristiana. En la chocita o tipí, no sé cómo se le dice esa tienda de campaña donde él estaba, los indios jugaban con él. Le quitaban la punta a sus flechas, dejaban nada más los puros palos y desde afuera le estaban tirando. Él estaba dentro y desde afuera le tiraban. Lo golpeaban con los palos. Si no me equivoco, corríjame hermano Ezequiel, o el que se acuerde, murió de tuberculosis. Porque cuando helaba, él no tenía la ropa apropiada. La cabaña o la casa de campaña, porque no era una cabaña, era de una tela, pieles, no era lo suficientemente abrigadora como para que el frío no le afectara. Ese enfriamiento, todos esos malestares que él fue padeciendo, le ocasionaron tuberculosis. ¿Sabe cómo quedaba esa casa de campaña cuando él oraba? Quedaba rociada de sangre. Ya estaba tan afectados sus pulmones que él, al momento de estar orando, tosía y en la tos expulsaba sangre y así se quedaba. Dice el libro que él no hablaba el idioma, usaba de un traductor. Y lo que a él siempre le dolía es que el único que sabía el español o que sabía su idioma porque era un indio, pero sabía el español o el inglés, perdón, siempre estaba borracho. Siempre estaba alcoholizado. Y así alcoholizado traducía. Pasó mucho tiempo, pero uno de los primeros convertidos fue ese traductor. Entendió el mensaje de Cristo. Y así, de a poquito, empezaron a llegar nuevos creyentes. Empezaron a dejar sus idolatrías, sus hechicerías, su salvajismo y se fueron convirtiendo en creyentes. Cuando David Brainerd estaba cerca de morir, dijo la siguiente frase. Esa es la que más recuerdo. Si tuviera 1000 vidas, pronto formaría una tras de la otra para volver a hacer lo mismo. Servir a Dios con esos indios. Si tú tuvieras 5 vidas, y no estoy hablando de la vida de pecado, estoy hablando de la vida cristiana, ¿harías lo mismo? ¿Eres un predicador? Seguramente como predicador has pasado por muchas situaciones muy duras, muy difíciles. ¿Volverías a hacer lo mismo? ¿Eres alguien que nos ayuda en la administración? Y seguramente por el servicio has pasado muchas complicaciones, muchas situaciones, tal vez ahí de no entenderte con los demás hermanos y diferentes circunstancias. ¿Volverías a hacer lo mismo? David Brainerd, hablándonos de ese amor y esa gratitud que él tenía por ese Dios que lo tomó, lo salvó, lo hizo un adorador y después lo envió como un mensajero. David Brainerd dijo, si tuviera 1000 vidas, una tras otra la formaría para volver a hacer lo mismo.
servir a Dios. Cuando el corazón está rendido, el servicio fluye naturalmente. Siguiente, hermano, por favor. Estamos llegando al final. ¿Cómo me gustó esta frase? Por eso pusimos ahí que es una frase clave. Yo diría que todo el mensaje está en esta frase. Dios no necesita mis manos. Lo primero que Él quiere, mi corazón. Y probablemente aquí hay varios que le han dado sus manos, sus pies, sus brazos, mucho trabajo, pero no le has dado tu corazón. No eres ese verdadero adorador, eres un obrero. Y sabes, cuando yo estaba meditando en este mensaje, ¿sabes qué pasaje me vino a la mente? El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que cuando regresa después de una larga jornada en el campo, ¡oh, sorpresa! Hay fiesta en la casa. Yo soy el hijo mayor y no sabía que mi papá tenía fiesta. Primer sorpresa que se lleva. Segunda, el motivo de la fiesta. Uno de los criados le dice: es que tu hermano el fornicario, tu hermano el parrandero, tu hermanito el inmoral ya regresó y tu papá le está haciendo tremendo pachangón. ¡Uf! Le empezó a salir humo por las orejas. Se quedó a 2 cuadras de su casa y ahí va el papá. Pasa, ven a gozarte. Yo aquí he estado contigo noche y día, desvelos, ayunos, fríos, calores. Yo aquí he estado y nunca me has dado un corderito. ¿Y qué le dijo el padre? Todo ha sido tuyo. Todo este tiempo, todo ha sido tuyo. Pero él no era un verdadero adorador, era un obrero. Era un obrero. Trabajaba, pero no tenía esa íntima comunión. Y sabemos que ese hijo mayor nos representa a los que nos volvemos religiosos, nos representa a los que nos podemos volver muy buenos en lo que hacemos, pero separados de la comunión con Dios, a distancia de Él, no sirve. Dios no necesita mis manos. Por favor, repítetelo una y otra vez. Dios no necesita mis manos hasta que no tenga mi corazón. Hasta que mi corazón no sea de Él. En esa comunión, en esa relación, en esa caminata del día a día. Lo primero que Dios, que el Señor Jesucristo quiere es mi corazón. ¿Eres alguien que le has dado tus manos, tus pies, pero no le has dado tu corazón? Tienes que ir y buscar a tu Señor. ¿Qué le vamos a enseñar a estos niños, a estos jóvenes que están con nosotros? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Que queremos puros 10 de la escuela? ¿Que queremos ya el título universitario? ¿Queremos ya que se vuelvan productivos? Ponte a hacer. Los vamos a hacer igual que nosotros. Vamos a ser el reflejo del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No los vamos a enseñar a que se vuelvan verdaderos adoradores. Y a pesar de que el Padre nos los dice, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Vamos a concluir. Ponos la siguiente, por favor. La iglesia necesita adoradores encendidos, pero yo ya desde hace rato dije, quita la iglesia, pon tu familia. Pon tu familia. Mi familia necesita que yo papá, yo esposo, que yo esposa, yo mamá, me vuelva un adorador verdadero, prendido, encendido en mi comunión íntima.
en comunión del día a día, del paso a paso, un verdadero adorador. A nuestros jóvenes creyentes, y hay varios jóvenes aquí en la iglesia creyentes, tu familia necesita que seas un adorador encendido, en verdadera comunión con Dios. ¿Cuál es el orden correcto que nos ha ido mostrando esta serie de enseñanzas? La salvación solo puede venir por gracia, pero una vez que esa salvación ha venido, debo de adorar a Dios, comunión íntima y diaria. Debo de aprender a escuchar su voz, no solo a través del Espíritu Santo, sino a través de su palabra. Debo de buscar su voluntad en su palabra. Y claro, hay que ir y hacer obras, hay que ir y servir, hay que ir y extender el reino. Pero Dios no quiere obreros. Lo que el Padre quiere primero son adoradores. Y es muy diferente un adorador genuino que está en comunión con Él y va y hace esa obra. Es lo que concluimos a través de todos los pasajes que hemos visto esta mañana. Éxodo, Isaías, Romanos, Juan. Cada uno de estos pasajes con toda claridad nos muestran esto. Quiero terminar. La última diapositiva, por favor. Hemos estado predicando de este libro que se llama Diseñados para Adorar, de A.W. Tozer, y quiero terminar con una frase que viene aquí en lo que él escribe. Dice ahí: la adoración no es una interrupción del trabajo cristiano. La adoración es la fuente que va a sustentar ese trabajo cristiano. Yo quisiera a los varones hoy aquí, mírate a ti mismo y ve lo que estás haciendo. Sí, Dios quiere que como jefe de familia salgas 5 o 6 días a la semana a ganarte el pan con el sudor de tu frente, pero antes que tú seas un obrero, Dios quiere que seas un adorador. A las hermanas que se quedan en casa y a las que salen también y tienen que trabajar y ganarse el pan del día a día, antes que tú empieces tus actividades allá afuera en el trabajo o ahí en casa con la familia, antes que ser un obrero, Dios quiere que seas una adoradora, que aprendas a darle ese tiempo, a estar en comunión con Dios. A todos nuestros jóvenes, yo sé que el día de hoy las cuestiones académicas son muy intensas, son muy arduas, los horarios escolares son muy desgastantes, yo lo sé. Pero antes que ser un alumno de excelencia o un hijo muy destacado en casa, lo que Dios quiere es que seas un verdadero adorador. Que aprendas a estar en presencia de Dios, que aprendas a obtener de Él esa gracia, esa fuerza para hacer lo que tienes que hacer. La adoración no es una interrupción del trabajo cristiano, es la fuente que capacita para que se pueda hacer cualquier trabajo cristiano. Seamos verdaderos adoradores. Yo quisiera que diferentes pasajes los pudiéramos ver así, a la luz de la adoración. Termino con esto. Caín, Abel, que lo que ellos ofrecieron, tú lo puedas ver a través de la genuina adoración. Y entonces podríamos ver que lo que Abel presentó fue algo genuino de su corazón, fue algo genuino de adoración, y Dios lo miró con agrado. Y lo que Caín presentó sí implicaba trabajo, sí implicó desgaste, pero no había un corazón adorador. Y por eso cuando Dios miró esa ofrenda,
Dice la Escritura que no la miró con agrado y sí miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Seguiremos el ritmo de siempre? ¿La rutina, la mecánica? ¿O tomaré una decisión y entenderé, voy a darle un tiempo a Dios, lo necesito? No tal vez de 5 capítulos o 3, si hay alguien que aquí nunca lo ha hecho, podrías empezar con un capítulo y apartar tiempo y decir, esta es la palabra de Dios y Dios habla a través de su palabra y yo necesito oír la palabra de Dios. Y apartes tiempo para leer esa palabra, para tener comunión con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar. Padre, no va a ser fácil, Señor, porque tendemos a nuestros caminos. No va a ser fácil volvernos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Solo lo puede hacer tu gracia, solo podremos con la ayuda de tu Espíritu Santo, pero también será posible si nuestra voluntad es firme y entendida, que necesitamos estar en ese tiempo íntimo de adoración antes que ser obreros, antes que salir a cualquiera de nuestras actividades. Señor, dice el Salmo que al que ordenare su camino, tú le mostrarías la salvación. Ayúdanos, Señor, a poner orden en nuestras vidas, a poner principios no temporales, sino principios eternos como este, que lo primero y lo más importante es tener comunión contigo y estar en adoración genuina contigo. Enséñanos, Señor, a vivir en tu presencia. Bendice a las hermanas, que sea de tu espíritu, que ellas tengan gracia para todas sus labores domésticas, o las hermanas que tienen que salir a trabajar en diferentes áreas, que de tu presencia venga la gracia y la dirección para sus vidas. A los varones, Señor, el varón puede tender mucho a la soberbia y a la autosuficiencia. Haznos humildes, Señor. Haznos humildes. Haznos humildes y enséñanos a depender de esa comunión contigo. Lo mismo puede pasar con los jóvenes, Señor. Pueden ser dados a creer que es su capacidad, su inteligencia, su posesión. Y Señor, tenemos que reconocer que separados de ti, nada somos y nada podemos. Ayúdanos, Señor, de verdad, a que de tu gracia y de ese tiempo de comunión venga todo lo que necesitamos para las obras que tenemos que hacer. Que así sea, Señor. Gracias te damos por tu palabra, tus verdades, tu luz, que siempre va a venir con un propósito, y anhelamos que eso se cumpla en nuestras vidas, el propósito de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.